Enseñanzas de Jesús sobre el Espíritu Santo es el tema que vamos a estar compartiendo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay algunas dificultades para la gente en lograr comprender un principio doctrinal básico del cristianismo, que es la Trinidad. Y hay personas que, no comprendiendo este principio, se dedican a criticarlo, diciendo que los cristianos somos politeístas, es decir, que adoramos a tres dioses en lugar de uno solo. Pero hay que irse a la Escritura para poder comprender el término, hay que irse a la Escritura para poder comprender cuál es la esencia de la Trinidad. Y de eso estaremos hablando en los próximos domingos. Pero les cuesta aún más a muchos movimientos religiosos, cristianos y no cristianos, el poder entender el movimiento del Espíritu Santo. Creo que el Señor nos hizo empezar al revés el servicio. Generalmente las ministraciones son al final. Pero para que usted comprenda qué fue lo que le pasó al corazón, qué fue lo que sintió usted hace un rato, ahora el Señor nos va a hacer trasladarnos y navegar a través de la palabra de Dios. Porque esto es más que una emoción. Hay cosas que no podemos explicar con palabras acerca de lo que sentimos cuando somos impactados con el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando decimos cosas o hacemos acciones que no sabemos de dónde salieron, que de repente decimos, no sé cómo se me ocurrió hacer eso. Pues no se le ocurrió a usted, le dio copia el Espíritu Santo que mora en su corazón. Pero nos cuesta mucho identificar eso, y es por eso que creemos con el cuerpo pastoral y su servidor que debemos enfocarnos este año empezando por la unción, el movimiento, el gobierno del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Debemos comprenderlo. Hablar del Padre no es tan difícil porque todos tenemos un Padre, haya sido bueno o malo, pero tenemos la figura del Padre. Sabemos lo que hace un padre: cuida de sus hijos, los alimenta, trabaja por ellos, etcétera. Si es un buen padre, por supuesto. Si hablamos de Cristo, podemos identificarlo como una persona, podemos saber que Cristo se hizo carne y vino al mundo, entonces como que es más fácil identificarnos con Él. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo no tenemos un punto de comparación humano. ¿Contra qué comparamos al Espíritu Santo? Entonces empezamos a dibujar algunas ideas en nuestra mente y que a veces nos alejan más de esa doctrina, y como no lo podemos comprender, entonces mejor no lo tomamos en cuenta, porque decimos, no sé a qué le estoy orando, no sé con qué estoy orando, no sé qué me está conduciendo en esto, qué es el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que entender cuál era la manera en la que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, le enseñó al mundo. ¿Qué le enseñó acerca del Espíritu? ¿Qué dijo? ¿Qué mencionó? De manera que ustedes y yo podamos comprender la figura. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y esa palabra persona le cuesta a mucha gente aceptar. ¿Qué significa persona? ¿De dónde viene el vocablo? Bueno, esta palabra persona tiene algunas connotaciones y la vemos en el español. Vemos que es la identidad, el racional de una persona, es un ser singular y único. Usted tiene su personalidad y esa personalidad tiene buenas y malas, ¿verdad? Tiene algunas características que son buenas, la gente lo reconoce, y también tiene unas características que no son tan buenas y la gente también reconoce que no son tan buenas. Pero todo esto le da su identidad y esa es su persona. No hay dos personas iguales. Habemos unos parecidos a otros, pero dos iguales no los hay. Aquellos que tienen más de un hijo saben que aunque han sido criados bajo el mismo techo, bajo las mismas reglas, bajo la misma disciplina, los dos son totalmente diferentes, dos o más. Y es porque tienen su propia personalidad. Pues en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo conservan la misma esencia, es decir, son Dios, son esencia de Dios.
Hay algunos términos que se usan también para el análisis teológico que se llama el modelismo. El modelismo, y esto significa que hay predicadores que tratamos de usar ejemplos para modelar una verdad. Y se ha usado el modelismo mucho para la Trinidad, diciendo que es como el agua, por ejemplo, el H2O, en diferentes estados, el estado sólido, líquido y gaseoso, y esa es la manera en la que se puede presentar el agua, y su esencia es la misma, H2O. Pero por supuesto la Trinidad es mucho más que esto. Esto es algo del día a día, algo bien simple como para poder describir la potencia de Dios en sus tres diferentes personas. Y cada persona de Dios, cada división en la que Dios quiso organizarse, le dio funciones propias, le dio identidad propia, le dio una singularidad. Y ahora que estamos estudiando la persona del Espíritu Santo, es importante que lo podamos conocer, para que no lo tengamos más sentado, relegado a un lado, y entonces nos enfoquemos también en el movimiento que hay del Espíritu de Dios en nuestra vida. Cada una de estas personas de la Trinidad tienen una función, por supuesto, una personalidad, pero siguen siendo Dios, uno solo, no tres. Entonces, otra de los errores comunes que vemos, por ejemplo, en la Torre del Vigía o Watchtower, que es la publicación de Testigos de Jehová, encontramos lo siguiente: el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No se trata de una persona, pero es una fuerza poderosa que Dios hace emanar de sí mismo para llevar a cabo su santa voluntad. Eso está en el documento Razonamiento a partir de las Escrituras. Fue publicado en 1985, página 81. Mary Baker Eddy, fundadora de la ciencia cristiana, caracterizó a la tercera persona de la Trinidad, o el Espíritu Santo, como la ciencia divina, nada más. Parley Pratt es uno de los apóstoles fundadores del mormonismo, describió al Espíritu Santo como una fuerza parecida al magnetismo o a la electricidad. Más adelante se refirió al Espíritu como un fluido divino y una energía impersonal. También se confunden porque dicen que el Espíritu Santo es algo abstracto, es como un cuadro emanado de la imaginación de los seres humanos o una figura retórica, y esto viene a atribuirle al Espíritu Santo nada más que un símbolo en la actuación de las personas o un símbolo de la Trinidad. Todas estas posiciones con respecto al Espíritu Santo, por supuesto, son erróneas. Vamos a hablar entonces acerca de lo que Jesús nos dice, nos enseña en la Escritura acerca del Espíritu Santo. El primer punto que quiero compartir con ustedes es lo que hace el Espíritu Santo en la persona para la salvación. El Espíritu Santo ha tenido que ver en el movimiento en el cual usted una vez abrió su corazón a Jesús. Yo estaba hace muchos años por ahí sentado aquí, el templo nada más era esta nave central y estaba sentado por allá, y yo me ponía a orar cada vez que el pastor al final de los servicios hacía el llamado para que la gente recibiera a Cristo. Entonces yo decía: Señor, convéncelos, levántalos de la silla, inspíralos, Señor, para que se levanten de la silla y levanten la mano, Señor. Y esa era mi oración: Señor, quiero oír que todas esas manos se levanten, que esas manos se levanten. Y un día el Señor me corrigió. Estaba yo ahí sentado y me dijo: no me pidas eso, porque la levantada de la mano es la voluntad de cada ser humano. Yo no puedo obligarlo desde el interior a levantarse, porque si él no ha levantado la mano, quiere decir que no estoy en su interior. Entonces no lo puedo obligar. Y ahí empecé a entender: y entonces, ¿qué tengo que orar, Señor? Entonces él me dijo: ora para que el movimiento del Espíritu Santo a lo largo de todo el culto y de todo el mensaje impacte la parte intelectual de esta persona, y ellos sientan que hay algo a su alrededor, que es el Espíritu de Dios, y entonces se rindan al Señor a través de la palabra. Y entonces empecé a orar así. Entonces le dije: ok, entonces ya entendí cómo es la cosa. Entonces el Espíritu Santo, y por eso en esta porción de la Escritura que hemos utilizado como texto base, al final del versículo 17 dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Estará significa futuro. Ahora, el Espíritu de Dios se derramó aquí hace un rato,
cuando estamos adorando a Dios y caminó en medio de nosotros y en medio de las sillas, estuvo en medio de nosotros como lo ha estado desde el principio de la creación, capítulo 1, versículo 2 del libro de Génesis. Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. En ese momento el Espíritu de Dios ya era parte de nosotros, pero estaba en medio de nosotros, acá, junto a nosotros. Y esto es lo que, si usted vino hoy por primera vez y no ha abierto su corazón a Jesús, es lo que usted sintió cuando estábamos adorando al Señor, cuando estábamos pidiendo, cuando el Señor se empezó a manifestar. Y usted tal vez estuvo aquí y dice, wow, ¿y a estos qué les pasa? ¿Se volvieron locos o qué? No, no es que nos hayamos vuelto locos, es que la presencia del Espíritu de Dios nos abrazó en un momento dado y es ese mismo Espíritu que cruzó al lado suyo a la par de su silla. Le reto a que usted sienta cuando lo tiene aquí adentro del corazón, pero para eso usted lo tiene que dejar entrar, si no, él no va a entrar. Por eso es parte de la salvación. La palabra de Dios dice en Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 8. Evangelio según San Juan, 16, sí, no sé qué dije. Juan 16, 8. Juan 16, 8. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas. Está hablando acerca del Consolador, del Espíritu Santo. Ya vamos a ver lo que significa la palabra Consolador. Pero dice la Biblia, y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas, que es lo que usted y yo necesitamos. Y es lo que usted y yo hicimos en un momento dado cuando abrimos nuestro corazón a Cristo. De pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas en las cuales nosotros vamos a estar convencidos. Ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, cuando nosotros empezamos a ser conducidos por el Espíritu Santo, Él nos pone una pena, una vergüencilla. Un sentimiento así que dice, uy, la regué con el Señor, cometí algún pecado por ahí en mi vida. Y tenemos ese impulso por llegar a la presencia de Dios y pedirle perdón. Entonces el Espíritu Santo es el que empieza a obrar dentro de su corazón y lo convence de que es pecador. Y dice, después de todo no era tan perfecto yo. Después de todo no eras tan bueno como yo pensaba. Después de todo sí tengo mis cositas y de esas cositas tengo que entregárselas al Señor en ese momento. Entonces el Espíritu Santo nos empieza a conducir y nos produce el arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, Él los convencerá de pecado. Número 2, nos va a convencer de justicia. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo venció a Satanás, sí o no? ¿Usted está convencido de eso? ¿Por qué lo puede así asegurar con tanta firmeza? Porque lo leyó, porque lo entendió y porque lo siente. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, pone dentro de su corazón la justicia, porque dice, se hizo justicia y Jesucristo resucitó al tercer día después de haber derramado su sangre por mí y está sentado a la diestra de Dios y como Él me prometió fue a ser morada eterna para mí, a preparar todo para cuando yo llegue. Ese sentimiento de justicia, de seguridad en que Dios nos va a justificar, nos va a declarar justos a ustedes y a mí delante del Padre. Cuando lleguemos a presentarnos y vamos a llegar como pollitos comprados en el cielo, uy, ¿y será que pasé? Así como cuando uno ha presentado algunos parciales en la universidad o cuando ha presentado exámenes en el colegio y uno no tiene la respuesta y dice, ¿habré pasado? Raspadito. Porque no me porté muy bien, que digamos, y cuando llegamos allá a la presencia de Dios nos dice, has sido declarado justo, porque hubo alguien que pagó por tus pecados. Esa justicia es la que nos hace sentir el Espíritu Santo. Que aunque no seamos perfectos ni ustedes ni yo y sepamos que en cualquier momento vamos a hacer algo que está en contra de su voluntad, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Biblia. Entonces el Espíritu Santo pone ese sentimiento de justicia dentro de nuestro corazón. Y el último es el sentimiento de juicio. ¿Juicio para nosotros? No. El sentimiento que yo tengo en mi corazón de asegurarles a ustedes que Satanás es un perdedor y que cuando él fue pisoteado en la resurrección de Jesucristo, el reino satánico ha sido vencido. Y que ustedes y yo vamos a morar en la presencia del Señor cuando lleguemos a ese momento y que el reino de Satanás será vencido. Pero a veces perdemos esa sentencia
y empezamos a temerle a Satanás más de lo que debemos. Y es cuando ustedes y yo, a través de la unción del Espíritu, en medio de una batalla espiritual, le tenemos que decir, pero a través del Espíritu me acabo de acordar que ya te vencimos, de que ya fuiste vencido en juicio, de que a vos te tienen los días contados, Satanás. Y que yo, aunque me mates en este momento, aunque me hagas pedazos y estires mi cuerpo y lo metas a las sepulturas, voy a ir a la presencia de Dios porque tengo y conozco la justicia de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces el creyente mora, o en el creyente mora el Espíritu Santo y nos da testimonio de pecado, de justicia y de juicio. Y es por eso que él tiene conducción a través de la salvación. Ahora, hay un término difícil de digerir para las personas que probablemente abran la Biblia por primera vez o que lleguen a una iglesia por primera vez, y es el término nuevo nacimiento. Es que a veces le dicen a uno, bueno, mire, yo fui hace años a una iglesia, y uno empieza a conversar con la persona y dice, fui hace unos 10 años, fui a una iglesia como invitado y al final hicieron una llamada y pues yo levanté la mano, no sabía exactamente para qué, pero yo levanté la mano y hice una oración. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Pero qué pasó después en su vida? Cuénteme. Y empezamos a hablar. Y no, fíjese que después me salió un trabajito y me fui. ¿Y para dónde se fue? Bueno, me fui para Sudamérica porque allá necesitaban a alguien que empacara un polvito blanco que allá producen. Y fíjese que después me hice como agencia de viajes porque trasladaba ese polvito blanco por toda América. Y empecé a meterme en ese juego y me hice un adicto y empecé a traficar drogas y empecé a hacer esto. Y después trafiqué personas y esto y lo otro aquí y allá. Entonces, ¿qué significa eso? Y puede venir alguien a decirme, pero él había recibido a Cristo en su corazón un día, sí, pero no nació de nuevo. Hizo nada más el protocolo, llenó el formulario pero no lo firmó. No hubo un nuevo nacimiento. A eso se refiere. Entonces me va a decir, ajá, pero ¿y cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, váyase conmigo a la escritura, Juan capítulo 3, versículos del 5 al 9. Evangelio según San Juan capítulo 3 habla acerca de un principal de la sinagoga llamado Nicodemo, quien se hizo la misma pregunta. Este hombre, si usted lee el encabezado un poco antes de estos versículos, tal vez ahí del versículo 1 o 2, dice la escritura de que este hombre vino, dice, para decirlo textualmente, era un principal de la sinagoga que vino a Jesús de noche y le dijo rabí, así dice ahí el versículo. Principal de la sinagoga significa que era un hombre de alto rango, poderoso, económicamente fuerte, y que era miembro del Sanedrín. Todo eso quiere decir, es la palabrita principal de la sinagoga. Él era un hombre que tomaba decisiones. Estaba dentro de la secta de los fariseos. Los fariseos eran una secta dentro del judaísmo. No eran los que tenían toda la verdad. Habían diferentes sectas, además de ellos, pero los fariseos eran los que tenían más poder. Entonces este hombre vino de noche a la presencia de Dios. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no vino de día? Pues que obviamente era incómodo para él llegar para que todo el mundo lo vea de día a donde el maestro al cual ellos perseguían. Pero él supo que había algo diferente y por eso se escabulló en la noche para que no lo vieran sus colegas del Sanedrín y se metió y empezó a conversar con él. Le dijo, Señor, ¿puedo conversar contigo? Y el Señor le abrió la puerta y le dijo, sí, pasa adelante, aquí tengo café con pan, sentémonos. Y sacó el Señor la semita y empezaron a tomarse un cafecito y dice, ¿cuál es la pregunta que tienes? Y él le dijo, bueno, dime qué es necesario que yo haga para tener el favor de Dios. Y el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y el hombre lo tomó literal, así como lo oyó, nacer de nuevo, le dijo. Entonces tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre, ¿o cómo está la cosa? Entonces el Señor puso la taza de café en la mesa y le dijo, pero si tú sos un principal de la sinagoga, ¿y cómo es que no sabes este principio? Todo te lo tengo que explicar. Pero te lo voy a explicar, le dijo. Entonces aquí entra el versículo 5, Juan 3, del 5 al 9. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. La palabra agua en esta porción de la Escritura simboliza la palabra de Dios. Agua era un símbolo que se usaba en la ilustración hebrea para hablar acerca de la palabra de Dios. Se los puedo reforzar en la epístola a los Efesios capítulo 5 versículo 25 rápidamente. No es el tema el agua, pero para que nos quede claro. Viene de un vocablo griego que se pronuncia udor, y Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso es vendaje, hermanas. Digan amén, hermanas. Gloria a Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo y aquel sale con algo de matrimonios, ¿verdad? Perdonen, hermanos, pero ahí estaba, lo tuve que decir. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia, es lo que nos interesa, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, él, hablando acerca de la iglesia de Cristo, vemos que a nosotros somos purificados cada vez que pasamos nuestra vida a través de la palabra de Dios. Ahí esta es la regla de medir. Nosotros no tenemos que medir con el vecino si estoy haciendo bien las cosas. Yo no tengo que medirme con otro pastor para ver si yo estoy bien en el ministerio o no. Yo no tengo que medirme con otras personas en mi profesión para saber si estoy bien o no. Yo me tengo que medir con la palabra de Dios. Esta es mi regla de medir. Entonces dice que la palabra de Dios nos purifica como el agua, y esa es la simbología que entonces también, volvamos otra vez a Juan 3 del 5 al 9, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? En el momento en que la palabra de Dios te limpie, en el momento en que la palabra de Dios caiga sobre tu vida como agua, te mueva, te enseñe, y el Espíritu Santo te haga aplicarlo a través de su gobierno. Entonces nacerás de nuevo. Vuelvo al ejemplo del narcotraficante. El narcotraficante levantó su mano y llenó el formulario, pero no lo firmó. No hubo un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no leyó la palabra de Dios, porque no la estudió, y segundo, nunca permitió que el gobierno del Espíritu Santo llegara a su vida para aplicar lo que leía y aprendía. Es por eso que ustedes y yo, en la salvación, cuando le permitimos a Dios a través de la fe, cuando levantamos nuestra mano y hacemos esa profesión de fe para que el Señor entre en nuestra vida, es necesario decirle: Espíritu de Dios, gobiérname a partir de hoy. Dame sabiduría para tomar las decisiones correctas. Enséñame la verdad. Ayúdame a estudiar la palabra de Dios para comprenderla y aplicarla a mi vida, para poder nacer de nuevo. Entonces, en las iglesias podemos encontrar muchas personas que hicieron el protocolo, que llenaron el formulario, pero no lo han firmado porque no hay un nuevo nacimiento. Es por eso que estamos acá hoy. Es por eso que estamos haciendo esta campaña del Espíritu Santo. Porque tenemos que entregarle a Él el control de nuestra vida, porque Él mora dentro de nuestro corazón. Todas las citas bíblicas que estamos utilizando para respaldar este mensaje son emanadas de la palabra de Jesús. Él las dijo con respecto al Espíritu Santo. Todo lo que hemos leído, excepto esta porción de Efesios, que era nada más para aclararles lo del agua. Pero de ahí todas las citas bíblicas que vamos a utilizar era cómo el Señor, cuando vino a la tierra, se refirió acerca del Espíritu de Dios. Juan 7 del 37 al 39 dice la Biblia. Juan 7 del 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes entonces van a recibir el Espíritu Santo? Los que creemos en el Señor Jesús como Salvador. Si usted no ha hecho la profesión de fe, si usted no ha nacido de nuevo, es porque el Espíritu de Dios no puede entrar en su corazón. Ese es el juego del rol del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo con un pastor decía hoy en la mañana que el Espíritu de Dios es el ejecutivo del cielo. Estoy totalmente de acuerdo. Es el CEO que ha quedado acá para conducir a estas empresas que somos nosotros. Cada vida tiene que ser manejada por el Espíritu de Dios y es el ejecutivo que ha quedado acá. Ya vamos a ver esa historia también.
Entonces dice que a recibir a los que creían, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces vemos que el Espíritu de Dios tiene algo que ver en nuestra salvación, así lo dijo Jesús. Ahora, también tiene que ver en el desarrollo de nosotros como creyentes, el Espíritu Santo. Pues claro, Él empieza a tener un gobierno sobre nuestra vida y empezamos a tomar decisiones basadas en lo que Él hace por nosotros. Nos da copia, como decimos, nos da copia. Siempre vamos a tener las respuestas correctas si le preguntamos al Espíritu Santo. Y eso es a donde queremos hacer entrar a la iglesia. Vaya conmigo la escritura, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 al 19. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí podemos ver algunas características. En mi desarrollo, el Espíritu Santo es un capacitador. El Espíritu de Dios le va a dar a usted la capacidad, la sabiduría, la destreza, la sagacidad para hacer las cosas bien. En el primer versículo dice, por cuanto me ha ungido. Es otra palabra difícil de entender para algunas personas que recién entran a la iglesia, ungido. ¿Y eso qué quiere decir? Nacer de nuevo, otro concepto que es difícil. ¿Cómo se los explicamos? Pues nacer de nuevo ya lo explicamos. Ungido significa que el Señor ha derramado un aceite especial, lo ha rociado a usted de un perfume diferente, el perfume de Dios. Cuando a usted le echan un perfume, se echa perfume, usted entra a algún lugar y le dicen, qué rico huele, qué perfume se echa. Pues algo similar a eso es la unción del Espíritu de Dios sobre su vida. ¿Qué tiene usted en su corazón y por qué? ¿Por qué usted es diferente? ¿Y qué le pasa? ¿Y por qué yo siento que tengo confianza en usted? ¿Por qué siento que le puedo contar mis problemas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es por la unción, la presencia, el olor a Cristo, la luz de Jesús, la sal de la tierra. Eso es lo que somos nosotros a través de la unción. Entonces el Espíritu Santo me capacita para ser un buen hijo de Dios y para cumplir las metas que Él me ha propuesto. El Espíritu Santo me da la misión, las misiones a desarrollar en este mundo. Y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. Dar buenas nuevas. Me está dando Él una misión a desarrollar. Debo entenderlo, tener una buena comunicación con Él para saber entender cuál es. Número 3. Dice que me da un sentir de urgencia en lo que debo de hacer. En esta porción dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Si Él me envía, hay un sentido de urgencia. Hay cosas que hay que hacer rápido. Y estoy seguro que buscar la unción de Dios, buscar la unción del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, escuchar su consejo, es una urgencia para la iglesia. Por eso Él nos está mandando con urgencia. El Espíritu Santo entonces da a conocer cuál es la voluntad de Dios que usted y yo tenemos que predicar. Que en esta porción de la Escritura dice a predicar el año agradable del Señor, su propósito para el mundo. Ahora, a continuación de esto, a conclusión más bien de esto, vemos cómo el ser humano, cuando es influenciado por el Espíritu de Dios, empieza a tener bendiciones, empieza a tener recompensas del Espíritu Santo, empiezan a pasar cosas en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que identificar. Al principio de este servicio, el Señor empezó a ministrar nuestros corazones. Y estoy seguro que milagros veremos. Estoy convencido de que hay personas que ahora van a empezar a ver con ojos de fe, porque hay una convicción interna del Espíritu de Dios que la promesa que usted recibió este día va a ser cumplida. Tuvimos un testimonio en donde 2 cosas sobrenaturales sucedieron el mismo día. Le entregaron su visa y le dieron trabajo. ¿Qué tal eso? ¿Qué paquete? Y yo estoy convencido de que Dios quiere manifestar su gloria en la vida de todos los creyentes también, y Él tiene preparado un paquete de bendición. Ahora,
En el texto base que nosotros hemos utilizado para esta porción de la Escritura, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará, y aquí es bien importante ver estas palabras, dice, y os dará otro consolador. Otro. Quiere decir que el Señor Jesucristo era el primer consolador, y cuando Él sale de la parte física de la tierra, deja al segundo consolador, que es el Espíritu Santo. La palabra consolador viene de, es muy conocido el vocablo griego parakletos, que significa un defensor o un abogado, un acompañante. Entonces, cuando Él dice, yo me tengo que ir, pero le rogaré al Padre y os dará otro parakletos, un abogado, un defensor, un acompañante, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de Dios entró en su corazón y está ahí para siempre. Solo que en algunos está activo y en otros está inactivo. Unos le pedimos consejo y otros no lo tomamos en cuenta, pero está ahí. Está ahí para todos aquellos que un día de corazón nacieron de nuevo, pero que de repente lo dejaron a un lado. Yo siempre pongo esa ilustración. De repente usted un día estuvo metido en la iglesia como un joven cristiano y recibió a Cristo y habló en lenguas y iba a predicar y evangelizar, y muchos jóvenes llegaron a los pies del Señor por lo que usted habló, etcétera, etcétera, pero de repente el mundo se lo tragó y se fue al mundo. Pero el Espíritu de Dios sigue ahí. Aquí dice la palabra de Dios, está ahí. Lo único que está inactivo porque usted lo ha relegado de su vida, está siendo un mal hospedador de él. Yo siempre le hago la broma a los jóvenes y les digo, cada vez que ustedes fuman un cigarro, casi que intoxican al Espíritu Santo que está allá adentro, pero se les olvida. Empieza el Espíritu Santo y dice, solo me tapo la nariz, me hago a un lado y ojalá que este muchacho reaccione y un día se acuerde que yo estoy acá y me pida consejo y lo voy a sacar de este estilo de vida. Y ese es el Espíritu de Dios. Entonces dice, el consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir. Las personas que no han conocido de Jesús, aquellos que no han dado el paso de fe, aquellos que no han nacido de nuevo, porque no le ven ni le conoce. Como dijimos al principio en la introducción de este mensaje, tienen conceptos equivocados del Espíritu de Dios. Tienen conceptos equivocados del Espíritu Santo. Entonces dicen, no, eso no existe, es un invento de los pentecostales. No, eso no existe, es un invento de los cristianos. Eso no puede ser, es un demiurgo, dicen algunos. Demiurgo es una emanación. Así le dicen al Espíritu Santo a algunos movimientos religiosos. ¿Sabe usted lo que es un demiurgo? Bueno, es cuando usted está en la calle y está súper caliente, allá tipo junio, y está haciendo un gran sol y usted se pone así en la calle y ve la emanación del calor. ¿Lo ha visto en el pavimento? Eso es un demiurgo. O cuando usted está poniendo combustible en la gasolinera y de repente le hace así a la pistola y ve que la gasolina está como saliendo como una emanación. Eso es. Para ellos, para esos movimientos religiosos, el Espíritu Santo es nada más ahí una emanación de Dios, pero no tienen su poder, no es una presencia. El Espíritu Santo es el que nos conduce. Y como dice aquí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y cuándo va a estar en nosotros? En el momento que le dejemos entrar a nuestro corazón. Una vez entra en nuestro corazón y nos empieza a mover, nos da autoridad. Por supuesto, ¿cómo no vamos a tener autoridad? Algunos de ustedes han tenido guerra espiritual, algunos de ustedes han peleado con un mal sueño. ¿Cuántos de ustedes a veces han tenido pesadillas en las que quieren reprender y no les sale la voz? ¿Verdad que sí? Algunos de ustedes. Y usted se pone a pelear y usted quiere decir te reprendo y nada, como que le cerraron la boca. Y usted está en la cama y está peleando con los demonios y ve cosas horribles. Ahí de repente le sale la suegra y usted quiere pelear con la suegra y esto y lo otro. No, no es cierto, suegritas son lindas. Y usted le sale la vecina pues, o el vecino, o el compañero de trabajo, el jefe también. Usted está peleando con el jefe ahí. Y usted quiere reprender y se despierta como a las 3 de la mañana y el corazón le palpita y le palpita y le palpita. Y no pude decir te reprendo en el nombre de Jesús. Esas son guerras espirituales. Ahora, ¿cómo cree que usted pelea todo esto? Mateo capítulo 12, versículo 26. Mateo 12, 26. El Señor Jesucristo, por supuesto, nos da una clase, una cátedra de cómo se hace. Mateo 12, 26 al 30. Y si Satanás echa fuera a Satanás, porque lo estaban acusando a él de que echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, decían los fariseos. Y el Señor, ¿y cómo voy a echar yo afuera a los
a los hijos de Belcebú en el nombre de Belcebú. No puede ser, están hablando locuras, les decía Jesús. Entonces les decía, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Como quien dice, no tienen sentido de lo que me están acusando. Por tanto, aquí viene la sentencia del Señor. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como quien dice, agárrense. Agárrense porque aquí sí viene la verdad. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así se les puso el Señor Jesucristo. ¿Qué ondas pues? El que no es conmigo, contra mí. Así que si quieren, nos demostramos aquí cómo es la cosa. Por eso el cristiano, poderoso en Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo, puede entrar a la guerra espiritual sabiendo quién tiene las de perder y quién tiene las de ganar. Yo no voy a venir aquí a echar los demonios que quieran venir a perturbar mi sueño en el nombre de un santo, por ejemplo, o en el nombre de otro demonio. Voy a guerrear en el nombre de Jesús bajo la unción del Espíritu Santo y los espíritus huyen, se van, se alejan. No por lo fuerte mío, por supuesto que no. A mí me hunden, a mí me pueden trapear mi casa conmigo. Pero lo hacen por quien está detrás, que es el vencedor, el Señor Jesús. Así que otra de las cosas que tenemos a cuenta de nosotros, a favor de nosotros, es la guerra espiritual. Número 3, el Espíritu Santo es quien nos capacita y nos comisiona al servicio para enseñar la verdad. Él nos capacita y nos comisiona. Nadie de nosotros se para en un púlpito porque se nos ocurrió pararnos en el púlpito. Dios nos baja de aquí. Si uno viene y se para aquí solo porque se me ocurrió y no he estudiado nada y yo voy a abrir la Biblia y hoy el Señor me dijo en la mañana que todos nosotros tenemos que hacer sentadillas durante todo el culto, así que vaya, levántense todo el mundo a hacer sentadillas durante todo el culto, por favor, porque yo sentí de parte de Dios que eso teníamos que hacer. El Señor nos aparta, nos quita, nos hace burla, pero el Señor nos delega. Juan 16 del 12 al 15. Juan 16 del 12 al 15 dice la Biblia: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, que es una recomendación a todos los predicadores: ¿y ustedes por qué osan predicar la palabra de Dios si no han estado en mi secreto? Así le decía a los profetas en el Antiguo Testamento. Ustedes no tienen derecho a hablar porque ni uno de ustedes me ha venido a preguntar primero. No han estado en el secreto, no han estado en la oración. Y para que podamos compartir la palabra de Dios, tenemos que haber estado junto con el Señor para saber qué quiere que digamos. Por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Palabras del Señor Jesucristo, delegando al Espíritu de Dios el hecho de venirnos a decir a nosotros qué es lo que debemos compartirle a la iglesia. Y por último, el recibimiento del Espíritu Santo es dado por el amor de nuestro Padre a los que se lo pidan. Iniciamos este servicio pidiéndole a Dios que derramara la unción del Espíritu, que moviera corazones. Probablemente alguno de ustedes fue su primera experiencia en lo que se refiere a la presencia del Espíritu Santo. O dijeron ustedes, ¿y aquí qué pasó? Bien bonito estuvo el culto hoy. Puede ser que alguien diga, o yo sentí algo diferente, yo sentí la alabanza, o esto, o lo otro, y tal vez es un poco confuso en saber lo que sintió. Pero el recibimiento del Espíritu Santo es un regalo del Padre para todos nosotros. Es lo que ha dejado. Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 13. Lucas 11, 9.
en adelante. Dice la Biblia: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, chan, chan, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, cerramos esta noche diciendo: pida la unción del Espíritu Santo. Es real. La persona del Espíritu Santo quiere guiar su vida, gobernar su vida, darle sabiduría, que camine con Él, que le escuche, que lo siga, que lo tome de la mano y le diga: hoy no sé qué hacer, cierro los ojos y me dejo llevar por ti. Pídale el Espíritu Santo al Señor, dele oportunidad de trabajar para que Dios haga cosas maravillosas en su vida. En los próximos 3 días, lunes, martes y miércoles, estaremos pidiéndole al Señor que llene nuestra vida del Espíritu Santo para su gloria. Señor, te damos gracias por haber aprendido un poco más acerca del Espíritu Santo, de haber, Señor, también tenido un momento de ministración en el cual nuestros corazones fueron visitados, sacudidos, invadidos de gozo, de paz y de seguridad, de la esperanza de que las peticiones hacia ti, Señor, serán escuchadas. Hoy te quiero pedir, Señor, que puedas bendecir a todos aquellos que algún día dieron un paso de fe, llenaron la solicitud pero no la firmaron, que un día quizá levantaron su mano pero que hasta este momento no están muy seguros de haber recibido la presencia del Espíritu de Dios en un nuevo nacimiento. Este es el momento maravilloso para que usted pueda asegurarse y decirle: Señor, hoy sí quiero que entres en mi corazón y me gobiernes. Tal vez hay otras personas que es primera vez que escuchan acerca de esto. Yo les invito a que den un paso y acepten a Cristo, que prueben. No duele, no es caro, es gratis. Lo único que usted tiene que hacer es darle un paso de fe delante de Dios, y Él entonces derramará bendición sobre usted hasta que sobre y abunde, así dice la palabra de Dios. Con su boca tiene que decir una sencilla oración: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Sencillo, práctico. No hay nada, no hay líneas escondidas en ese contrato. Permita que la unción del Espíritu de Dios llegue a su vida, nazca de nuevo. Entréguele su vida a Cristo, no se va a arrepentir. Y entonces podrá sentir cómo la unción entra en usted. Si alguien que nos está sintonizando a través de la televisión, de la radio, redes sociales, cualquier medio de comunicación, yo le invito a que ahí donde está, usted también haga esta oración para encontrarse con el Señor y que finalmente la unción del Espíritu toque su vida, su interior, y usted se conduzca bajo esa unción. Lo recomienda el Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Habrá esta noche alguien que quiera dar ese paso de fe. Yo le pido que ahí donde está, sin levantarse, ahí en su silla, me diga: sí, yo quiero hacerlo, y que me deje ver su mano levantada, y así yo hago una oración desde aquí del púlpito y usted ahí en su silla hace su oración. Habrá alguien esta noche que quiera dar ese paso de fe. Ahí donde está, levante su mano y diga: sí, yo quiero dar ese paso de fe. Necesito la unción del Espíritu Santo en mi vida. Necesito estar seguro que el Señor va a entrar a mi corazón. Habrá alguien esta noche que levante su mano y me diga: sí, yo desde acá le puedo conducir en una oración. No le puedo perdonar los pecados, no le puedo asegurar la vida eterna, eso solo lo hace Dios. Lo único que puedo hacer es acompañarle en una oración de 20 segundos
que le pueden brindar vida eterna y perdón de pecados. ¿Habrá alguien esta noche que levante su mano ahí donde está y hacemos esta oración? No se deje vencer por la pena. Veo su mano levantada. En el nombre de Jesús, ahora declaramos que la unción poderosa del Espíritu Santo está entrando a su vida. Que este paso de fe ahora le ha servido para asegurarse que el Espíritu de Dios está dentro de usted y gobierna su corazón. Que el Señor derrame bendición sobre su vida hasta que sobre y abunde. Que bendiga su cuerpo, que sane cualquier dolencia, pero sobre todo que la llene de gozo y de paz. ¿Habrá alguien más? Puede bajar su mano, muchas gracias. ¿Alguien más que quiere levantar su mano antes de irnos? ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona valiente que quiere levantar su mano? Veo tu mano levantada. En el nombre de Jesús ahora, así como escuchamos el testimonio, así como leímos en la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo es vital en nuestro corazón. Y Dios empezará a conducir tu vida. Y Dios te empezará a dar copia de lo que debemos y no debemos hacer. Y Dios empezará a manifestarse, pero en cosas buenas únicamente. Maravillas que Dios puede hacer en tu vida. Fortaleza en medio de la crisis. Fortaleza en medio de los problemas. Dirección en medio de los problemas. Y con este paso de fe, el Señor lo que está haciendo es escribir tu nombre en el libro de la vida, diciendo: ya tengo registrado tu nombre, he visto tu fe y ahora el Espíritu de Dios es para ti. Puedes bajar tu mano, gracias. ¿Habrá alguien más antes de irnos que quiera dar el paso de fe? Alguien con otra mano levantada. Veo a tu mano arriba, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás ahora, en el nombre de Jesús, estoy seguro que la unción del Espíritu Santo está bajando del cielo ahora para ti. El Señor ya sacó su pluma, igualmente está anotando tu nombre en el libro de la vida. Está feliz el Señor. Lágrimas están cayendo sobre su rostro. Dios se llena de regocijo cada vez que una persona le dice: Señor, gobierna mi corazón, quiero que me guíes, quiero que mi vida sea entregada a ti. Ahora tú estás siendo escrito en el libro de la vida y Dios te está viendo ahora. Derrama bendición. Puede bajar tu mano arriba, gracias. Alguien más que quiera dar ese paso de fe antes de irnos. Vamos, alguien más, una mano más y oramos. No se vaya sin Cristo, no se vaya sin la unción del Espíritu. Alguien más antes de irnos. Alguien más. Alguien más. Sé que hay alguien a través de las redes sociales o la televisión que ha levantado su mano o ha querido dar este paso de fe. A todas las personas que están acá con nosotros que levantaron su mano y las personas que están a través de la televisión o radio o medios de comunicación, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he sido pecador. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que has venido al mundo, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobiérname. Te pido que el Espíritu Santo llene mi interior, que me guíe, que me acompañe, que me hable. Quiero sentir tu presencia a través del Espíritu Santo y me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de Dios Todopoderoso, que la compañía del Espíritu Santo, que la unción poderosa de Dios llene cada vida de todos aquellos que han estado acá presentes y sintonizándonos. Bendice cada individuo, cada pareja, cada familia, cada hogar, con la gloria y la honra del Señor en Cristo Jesús. Amén y amén.